Mi nombre es Marcelo Rodríguez. La idea es contemplar las novedades más relevantes en materia fiscal del último mes. Estamos grabando este video siendo hoy 26 de septiembre del 2018. Vamos a contemplar, como les decía, normas que se han publicado, como también, bueno, la anticipación de algunas normas que se van a venir seguramente, fundamentalmente lo que respecta a la ley de presupuesto, las implicancias fiscales y a los proyectos de reforma del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias, de los cuales ya tenemos algunos borradores, pero bueno, más allá de que esto no se ha publicado todavía, creo que es importante ir teniéndolo en consideración, atento a que la reforma entró en vigencia a partir del 1 de enero del corriente año. En primer lugar, vamos a analizar una modificación que se dio en el impuesto simplificado para pequeños contribuyentes, el régimen simplificado de monotributo. Me refiero al decreto 601 del año 2018, que se publicó el 29 de junio del 2018, y el último mes lo que hace el fisco, atento a la resolución general 4309, es, bueno, hacer una suerte de reordenamiento de la resolución general reglamentaria del régimen del monotributo. Fundamentalmente yo me referiría al decreto 601 del 2018 en relación a que este decreto, ustedes recuerdan que modificó el decreto 1 del año 2010, el reglamentario del monotributo, concretamente en lo referido al tema de las sociedades de hecho. A partir del 1 de junio del corriente año, ustedes saben que las sociedades de hecho no pueden revestir ya la calidad de monotributistas. Y lo que nos quedaba la duda en aquel momento, cuando salió la ley el año pasado, era la relación a cómo iba a pegar esto a los condominios. Sabido es que el decreto 1 del 2010, publicado a principios desde aquel año, establecía que se entendía que las sociedades de monotributistas podían estar en el régimen y que el artículo 5 de este decreto decía que los condominios se asimilaban a las sociedades de hecho. En consecuencia, ahora que desaparecen las sociedades de hecho, el decreto inviabiliza la posibilidad de que también los condominios puedan seguir siendo monotributistas. Ahora, esto no es que destierra de la faz de la tierra a la posibilidad de que el individuo que tenga un condominio destinado a alquiler o locación no pueda seguir usufructuando los beneficios del régimen simplificado. Atento a que si ustedes se fijan, el texto actual del artículo 5 del decreto reglamentario establece que en el caso de locaciones de cosas muebles o inmuebles, cuyo sujeto sea el condominio, se da la alternativa de que cada condominio pueda adherir en forma individual al régimen simplificado en la medida, dice la norma, que se verifiquen a su respecto las condiciones establecidas en el anexo de la ley y el reglamento naturalmente, considerando para la adhesión, categorización y recategorización la parte que corresponda sobre los parámetros que resulten aplicables. Por otra parte, se establece que esta opción será de aplicación en la medida en que todos los condóminos a los que resulten atribuir los ingresos provenientes de estas actividades adhieran en forma individual al régimen por todas las locaciones del mismo condominio. También el decreto reglamentario, repito, en este artículo 5 que se modifica, establece que en el caso de locaciones de cosas muebles o inmuebles en condominio que no estén adheridas al régimen simplificado, es decir, que no se cumplan los presupuestos de hecho que hemos comentado precedentemente y que naturalmente deban ir al régimen general, la renta que este condominio obtenga naturalmente deberá ser incorporada por cada uno de los condominios como renta, digamos, provenientes de esta actividad en virtud de la participación que tenga esto en cada uno de los condóminos en la sociedad, como si fuera una utilidad de una sociedad simple. Ahora bien, estábamos esperando la reglamentación por parte del fisco que, bueno, viene en el marco de la 4309. En rigor de verdad, esta norma no se dedica estrictamente a reglamentar el tema del condominio, sino que, como decíamos, es un replanteo de toda la reglamentación
y establece concretamente que para el caso de los individuos que sean condóminos de un condominio, cuál será la metodología a aplicar para usufructuar en última instancia los beneficios del régimen. Yo creo que esto debe leerse en un doble sentido. Primero, qué pasa con los condominios que se inscriben de ahora en más y qué pasa con los condominios que ya estaban inscritos con anterioridad a la vigencia de la norma. En relación a los condominios que arranquen desde ahora, lo que se prevé es la inscripción de los mismos. Dice que para la adhesión individual de cada condominio, en las condiciones establecidas entonces por el decreto reglamentario, el 1 del 2010, se deberá informar el porcentaje atribuible de participación en el condominio junto con los datos identificatorios que permitan identificar y encontrar, individualizar a este último y a los restantes condóminos integrantes del mismo. En este sentido, deberá solicitarse entonces previamente la quit del condominio para su información al momento de la adhesión al régimen simplificado. Se habla de un formulario 184 de nuevo modelo y la credencial al cual hace referencia el artículo 8 del reglamento. Por otra parte, se establece que la condición del pequeño contribuyente que deberá esgrimir el condominio se acreditará mediante la constancia de adopción que se obtendrá desde el sitio web de la AFIP. Y en el caso de tratarse de condóminos de un condominio, la constancia de adopción será obtenida tan solo una vez que cada uno de los condóminos se encuentren adheridos al régimen. Otra cuestión que establece o que define la norma es que las sociedades existentes al 31 de mayo del 2018 que estaban adheridas al régimen se darán de baja de oficio. De hecho, hemos constatado empíricamente que se les dieron de baja naturalmente. Y por otra parte, que los condóminos de condominios que se encontraban adheridos al régimen tienen que hacer un movimiento de ficha, es decir, tienen que exteriorizar hasta el 30 de noviembre del año 2018 el hecho de que seguirán, revistiendo la calidad de monotributista y que declararán la renta del condominio en cabeza propia, atento a la opción que otorga el reglamento. Una cuestión importante que contempla la norma es una consideración que yo hice, aquel que haya leído la nota, una nota que publiqué en el ámbito financiero cuando salió la reforma del reglamento, es que con buen criterio, en la medida en que los integrantes del condominio, cada condominio vaya a facturar o vaya a declarar los ingresos del condominio, usufructuando, repito, los beneficios del monotributo, se da la opción de que sea uno de los condóminos quien vaya a emitir la factura, esto es a efectos de evitar que se hagan tres facturas diferentes. Sin perjuicio de esto, en cada factura emitida por este condominio deberá indudablemente identificar documento, apellido y nombre y la quit de los restantes condóminos. Esto, recuerden ustedes que está previsto en la RG 1415, anexo cuarto, apartado B.11.1. Y si ustedes quieren también analícenlo y hagan algún parangón con la resolución 4004 del año 2017 que salió cuando se pudo computar, recuerden ustedes, como deducción del impuesto a las ganancias el alquiler de la casa habitación. Bueno, para regularizar esto se permitió que en el caso de condominios sea emitido por uno de ellos, uno de los condóminos, la factura correspondiente. El reglamento también me refiero siempre a la resolución 4309, esta reglamentación en manos de la AFIP también trae algunas cuestiones importantes en virtud de la reforma que trajo la 27430. Me refiero específicamente a las asociaciones indivisas. Recuerden que las asociaciones indivisas son sujetos de monotributo, pero la ley lo acota a un año con posterioridad al fallecimiento del causante. En consecuencia, se establece que el fisco procederá a dar de baja de oficio a aquellas asociaciones indivisas que sean continuadoras del sujeto fallecido con fecha anterior al 1 de junio del 2017. Bueno, faltaba esta reglamentación para ver cómo operaba esta nueva disposición legal. Por otra parte,
Se establece que en el caso de las actividades de fabricación desarrolladas por el monotributista, debe entenderse que las mismas están en el marco de la consideración como venta de cosas muebles. Hago una cuestión adicional. En el caso de la baja del IVA, obviamente el adicional al régimen simplificado por parte de un contribuyente generará obviamente la baja automática en el impuesto valor agregado. También la resolución general lo que establece es alguna sanción anómala, si ustedes quieren, para los contribuyentes, que prevé la suspensión de la visualización de la constancia de inscripción para estos, en la medida en que el sujeto hubiera transitado por algún incumplimiento, por ejemplo, en lo que respecta a las modalidades de pago establecidas para el régimen, la emisión de comprobantes en forma electrónica, o no haber fijado el domicilio fiscal electrónico, o cuando de corresponder no se hubiera recategorizado. Bueno, esto generará la sanción de que el contribuyente ya no podrá visualizar en la página de AFIP su constancia de inscripción. Otra cuestión es la referida a la recategorización. Saben ustedes que la última reforma de la ley trajo como cambio que la recategorización no será ya cuatrimestral, sino que será semestral, por el periodo de enero-junio o julio-diciembre, y se hace referencia también al hecho de que el fisco brindará al contribuyente cierta información vinculada con su operatoria. Esto se lo enviará a, digamos, bajo el régimen de lo que es mi categoría de la página de AFIP, a efecto de que el fisco de contribuyente cuente con esta información importante, a efecto de definir o determinar su correcto encuadre en aras a esta recategorización. Pues bien, la recategorización operará hasta el día 20 de los meses de julio y enero respectivamente, de acuerdo a cuál sea el periodo semestral al cual nos estemos refiriendo, y que las obligaciones de pago resultantes de tal recategorización tendrán efecto para el periodo comprendido entre el primer día del mes siguiente al de la recategorización y el último día del mes en que deba efectuarse la próxima recategorización. Esto en línea con lo que venimos haciendo, pero bueno, es importante considerarlo. Se establece además, esto es importante tenerlo en cuenta para evitar malos entendidos y digamos, cargas administrativas en cabeza del contribuyente que no tiene demasiado sentido. Establece que los pequeños contribuyentes que se encuentren exceptuados de hacer la recautorización, se encontrarán exceptuados de hacerla, y en consecuencia deberán permanecer en la misma categoría, porque no tienen que modificarla, y en el caso de tratarse de inicio de actividades y por el periodo comprendido entre el mes de inicio hasta que no se haya transcurrido los 6 meses o del semestre calendario completo, deberá transitarse por las consideraciones vertidas por el artículo 12 del anexo de la ley. Una cuestión importante, que la falta de recategorización semestral implicará entonces la ratificación de la categoría de revista que tenía el contribuyente, y adicionalmente, esto me lo han preguntado en muchas oportunidades, si en alguna de las dos recategorizaciones, más allá de mantener la misma categoría, es obligatorio hacerla, mover alguna ficha, porque fuera esto necesario. Bueno, no está previsto que el contribuyente que mantenga la categoría tenga que confirmarla, es decir, que no surge de la norma la obligación de hacer una confirmación de la categoría de revista. En relación a una cuestión final, y esto viene a cuento de lo que hemos analizado en el último micro, en el mes de agosto, referido a las modificaciones en el régimen de facturación. Bueno, se establece en esta resolución 4309 que los pequeños contribuyentes deberán observar, a efectos de la emisión de comprobantes, las disposiciones de la RG 4290 y de la 4291. Esto es lo que respecta al monotributo. Habrán visto ustedes que yo estoy tratando de hacer una cierta sistematización en la exposición que tenga correlato con el envío de material. Aquellos que puedan acceder a este video también van a poder acceder al material que yo he elaborado. En consecuencia, lo que trato de hacer es seguir el material de una manera más o menos estructurada, a efecto de que ustedes puedan hacer un seguimiento acorde
con los PDF que están incorporados en la página. El acceso a esto lo hacen a partir del sitio web de nuestro estudio, www.mrconsultores.com.ar. En la parte de capacitación, ahí buscan 2018 y están las novedades de cada uno de los meses. Seguimos con disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Me voy a referir a la resolución 4304, publicada el 11 de septiembre. Esta trae algunas modificaciones, no son muchas, pero no son menores, atinentes al régimen de facilidades de pago que hemos comentado en la última charla, en la última exposición. Me refiero a la resolución general 4289, publicada el 3 de agosto. Recuerden ustedes que habíamos hecho referencia a que esta norma, recuerden ustedes, régimen de facilidad de pago excepcional que vence el 31 de octubre, esta norma no preveía la posibilidad de que se pudieran, digamos, incorporar vía reformulación los planes vigentes de la resolución general 4268, que había salido publicada el 29 de junio. Esta no estaba prevista la incorporación en este plan de facilidades de pago. Esto motivó cuestionamientos por parte de los contribuyentes en virtud de la escasez de la exigua cantidad de cuotas que podía incorporar el contribuyente en este plan de pagos y el deseo de poder incorporarlo en más cuotas, las 48 cuotas de esta resolución general. Bueno, podemos incorporar entonces, reformulando los planes de pago de la 4268 en este plan de pago, en la medida que los mismos hubieran sido consolidados hasta el 14 de septiembre del año 2018. Y otra cuestión importante está referida a que este plan de pagos no permitía refinanciar los intereses punitorios que el sujeto hubiera tenido que abonar porque la deuda le entró en un proceso judicial. Estaba taxativamente prohibido y había que pagar el interés punitorio junto con el anticipo. Bueno, lo que hace la 4304 es permitir la alternativa, la chance de que el contribuyente también pueda incorporar en el plan de pago los intereses punitorios. Lo que no se puede incorporar, que me han hecho algunas consultas del interior del país, son aquellos intereses que el contribuyente adeuda, pero en la medida en que no esté refinanciando también el capital, es decir, la norma no prevé la posibilidad de refinanciar tan solo intereses cuando no estoy refinanciando capital. Bien, el siguiente tema que quisiera comentarles está referido a un proyecto que ha traído, no le diría escozor, pero sí preocupación en ciertos sectores de nuestra economía. Saben ustedes que se está analizando hoy día el proyecto de ley de lo que sería la modificación del dictado del presupuesto nacional del periodo fiscal 2019, que amerita, que contempla modificaciones en materia fiscal. Lo que haré a continuación es hacer un barrido de cuáles son los impuestos que se estarían modificando y cuáles serían las implicancias que esto traería aparejado para los contribuyentes. En primer lugar, me voy a referir a lo que serían las modificaciones en el impuesto a las ganancias y voy a tratar de contextualizar el tema haciendo una suerte de análisis retrospectivo al pasado. En primer lugar, lo que pretende este proyecto es eliminar ciertas exenciones en cabeza de empleados públicos o sujetos que tengan rentas en relación de dependencia o incluso jubilaciones, artículos 79, incisos A, B y C de la Ley de Impuesto a las Ganancias, referidas a gasto de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, deducción especial, responsabilidad jerárquica, funcional, desarraigo y cualquier otro concepto similar. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Ciertos sujetos gozan de beneficios exentivos por cuestiones territoriales, por cuestiones sectoriales, que no emanan de la propia Ley de Impuesto a las Ganancias, sino que emanan de otras leyes, de decretos reglamentarios e incluso de convenios colectivos de trabajo. Lo que busca este proyecto es
derogar estas exenciones cuando las mismas no estuvieran incorporadas en la ley. Cuando se ventiló esto en los medios, naturalmente generó preocupación en los asalariados y de hecho mucha consulta por parte de los medios. De hecho he tenido varias entrevistas radiales, entrevistas televisivas de medios, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior del país, por la inquietud que esto generaba en virtud de que los medios habían instado que había una suerte de incremento de la carga fiscal en los empleados en relación de dependencia. Yo lo que quisiera referir es que, en rigor de verdad, esta disposición que hoy viene a traer la ley está vigente en la Ley de Impuesto a las Ganancias del año 1995. Yo me remito a la Ley 24.475, publicada el 31 de marzo del año 1995, que ha incorporado en la Ley de Impuesto a las Ganancias exactamente lo que yo estoy describiendo. Si ustedes leen el artículo 99 y el artículo 100 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, hoy está vigente el hecho de que cualquiera sea la retribución que está recibiendo el empleado en relación de dependencia, cargo público, jubilaciones, cuando existe una exención que no esté tipificada en la ley, sino por una ley, un decreto, una norma de inferior rango, esta norma no tendrá vigencia y no deberá ser de aplicación. Lo que sucede es que las provincias, los municipios, no la están aplicando y el Estado nacional, provincial o municipales, en última instancia, no están aplicando esta norma. Es decir, que lo único que viene a hacer esta norma es modificar el artículo. Esto evidentemente no estará ya en los artículos 99 y 100 de la ley, sino que se incorporará dentro del artículo 79, que es el artículo madre de la renta de la cuarta categoría. Pero, en rigor de verdad, no habría ninguna modificación. La única cuestión que yo he podido relevar digamos, pasar por el tamiz, el texto actual de la ley con la reforma, es que tampoco será aplicable el beneficio exentivo cuando el mismo provenga de convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía a una ley, y hay solamente una cuestión temporal, es decir, que este beneficio exista hoy día o que se vaya a establecer en el futuro. Esto no tendrá ninguna suerte de aplicación. Naturalmente aquí hay una cuestión atinente al principio de igualdad. ¿Qué significa esto? Que más allá de que si hacemos y aplicamos la ley como corresponde, muchos asalariados van a empezar a pagar impuestos de acuerdo a lo que la ley ya decía, pero en última instancia tendrá una exacción en su renta mensual, lo importante es considerar que esto abonaría al principio de igualdad, es decir, todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué un empleado público de la provincia de La Pampa puede gozar de un beneficio exentivo que cualquier asalariado del resto del país no vaya a tener este beneficio? Sin prejuicio de esto, tampoco quiero dejar de mencionar, decíamos que esta incorporación la tiene la ley del año 1995, 18 de septiembre del año 1996, hace 22 años, a cuento de esta disposición instrumentada por la reforma legal, la ley 24.686 consideró, una ley, digamos, que no modifica la ley de impuesto a las ganancias, sino que es una ley en relación con el impuesto a las ganancias, consideró que no serán de aplicación estas disposiciones, estas digamos, eliminación de exenciones, vigente, repito, en el año 1995, para el Poder Legislativo, correspondiendo al presidente de ambas cámaras resolver acerca de la naturaleza del alcance. Es decir, es bastante llamativo cómo se incorporan en la ley disposiciones que, por ejemplo, eliminan exenciones, pero rápidamente y gradualmente el mismo legislador, que fue de donde se emanó esta disposición, se autoexime diciendo que son los presidentes de ambas cámaras quienes deberán establecer el alcance de esta eliminación de la exención. Repito, me estoy retrotrayendo a 20 años atrás, la norma de 1995 del año 1996, en resumida cuenta, hoy día, más allá de lo que dice la ley, que hoy está vigente, el Poder Legislativo, bueno, de alguna forma no resulta ser de aplicación las disposiciones que eliminan exenciones. Otra cuestión del impuesto a las ganancias que es importante considerar, que estaría yendo al Congreso en la ley de presupuesto, es, bueno, un déjà vu de lo que fue la moción prevista en el año 2017, cuando
en el proyecto de ley de la reforma tributaria que todos hemos analizado, preveía adicionalmente la eliminación de las exenciones de las que gozan las entidades cooperativas y mutuales en lo referido a exenciones en el impuesto a las ganancias. En este caso, la exención no sería aplicable para estos sujetos en la medida que los mismos tengan ingresos atinentes o vinculados con operaciones de tipo financiero, es decir, cooperativas que desarrollan actividades financieras, y adicionalmente las cooperativas y actividades mutuales que se dediquen a seguros, es decir, tanto cooperativas como mutuales que desarrollen actividades de ahorro, crédito financiero o de seguros y reaseguros, no gozarán de este beneficio exentivo, se les sacaría la exención. Sin embargo, conservarán la exención las ART mutual y los que actúen como caja de previsión social para sus asociados. Saliendo por un instante del impuesto a las ganancias, también hay algunas propuestas vinculadas con modificaciones en otros tributos. Saben ustedes que recientemente salió un decreto que aplica un 12% a los derechos de exportación. Llamativamente, el proyecto de reforma permite al Poder Ejecutivo incrementar hasta un 33% el valor de los bienes en el caso de retención a las exportaciones. Esto, digamos, viene a cuento de la coyuntura compleja en la que vivimos. Esperemos que no sea esta solo la salida para evitar el déficit fiscal, gravar a las exportaciones. Y una cuestión adicional que se está evaluando también es gravar con derechos de exportación las exportaciones de servicios, cosa que no tenemos antecedentes. En relación al secreto fiscal también hay una cuestión importante, se amplían los casos en los cuales no rige, fundamentalmente en el caso de los acuerdos de cooperación internacionales celebrados por la FIP y Administraciones Tributarias del Exterior, y para el caso de la ANSES, para informaciones relacionadas con la prevención y fiscalización del fraude por otorgamiento de prestaciones o subsidios que otorgue el citado organismo. Yendo a bienes personales, se estaría modificando o se propone modificar el parámetro, ustedes saben, la tabla de liquidación para automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, etc. Hoy día se toma una tabla elaborada por la compañía de seguros. Esto se modificaría, se utilizaría otra tabla, la de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Veremos cuál es la significancia de esta modificación. Y más allá de lo que se ha ventilado en los medios, no se estaría enviando al Congreso la posibilidad de gravar en bienes personales aquellos bienes que hubieran incorporado o se hubieran incorporado en el último blanqueo. Algún beneficio también para las viviendas sociales, que se las eximiría del impuesto de valor agregado por los trabajos destinados a la construcción de las mismas. Esto viene a cuento, todas estas consideraciones que estoy analizando, de alguna adenda que hemos visto tiene o tendría el consenso fiscal suscrito el año pasado entre el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores, que después motivó el dictado de una ley, lo cual también tiene alguna implicancia en impuestos locales. Sabido es que se estaría dosificando la reducción, o se estaría postergando la reducción del impuesto a los sellos provincial. Está en discusión si habrá alguna modificación en lo que respecta al cronograma de reducción de ingresos brutos. Saben ustedes, también lo hemos comentado en la última exposición, el tema de ajuste por inflación, que se estaría postergando el impacto o la posibilidad de que esto sea viable en el, digamos, en el periodo fiscal 2018, atento a la ley también que se envió al Congreso. Algunas cuestiones también vinculadas con este tema es que en el caso de reintegro de IVA por bienes de capital, los fabricantes o importadores de capital o de bienes de capital incluidos en la planilla, recuerden el inciso E del artículo 28, podrán solicitar la devolución de los créditos fiscales correspondientes. Impuestos internos para automotores, las bases imponibles para el impuesto interno de los vehículos automotores, motores, embarcaciones y demás, serán actualizadas en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Para el caso de los ferrocarriles, se procederá a proponer la exhibición de los derechos de importación del impuesto a valor agregado a las importaciones que se destinen a material para uso ferroviario.
Se insistiría con algo que se derogó hace algún tiempo, vinculado con el reintegro de IVA por la compra de consumidores finales. Y finalmente, en relación a este tema, me refiero siempre al proyecto de reforma de algunos aspectos de leyes impositivas que estaría trayendo la Ley de Presupuesto 2019. Para el caso de las editoriales, los créditos fiscales de IVA originados en la impresión de libros, folletos e impresos similares podrán ser computados contra otras operaciones grabadas en el impuesto, y cuando ello no fuera posible, incluso podrán ser computados contra otros impuestos. Siguiendo con el desarrollo del temario que les había propuesto, vamos a referirnos a continuación al proyecto que hemos recibido, el borrador, de lo que sería la modificación del reglamento de la Ley de Impuesto a las Ganancias, atento a las importantes modificaciones que ha incorporado a la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Ley 27430, que se publicó, saben ustedes, el 29 de diciembre del año pasado. Por una cuestión metodológica voy a seguir, como les decía, la misma forma de exposición que surge del material que ustedes tendrán, que acá están viendo en el zócalo de esta exposición, www.mrconsultores.com.ar. Ahí entran a capacitación y año 2018, mes de septiembre, y ahí encontrarán todo este material sistematizado de la misma forma en que yo estoy exponiendo. Me voy a referir a dos cuestiones importantes, en primer lugar, referidas a la reglamentación de lo que es la renta por la venta de inmuebles y derechos sobre inmuebles, y el tema del tratamiento que se le dispensa, atento a la reforma, en vía reglamento, a lo que fue la sujeción a gravamen de las indemnizaciones por despido rubro antigüedad. En lo que respecta a la ganancia por la venta de inmuebles, recuerden ustedes que el legislador incorporó un nuevo acápite, un nuevo apartado al artículo 2 de la ley, el apartado número 5, el cual establece que están grabados los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Evidentemente, lo que se hace es grabar la ganancia de capital obtenida por la venta del inmueble o los derechos sobre estos. Ahora, si ustedes se fijan la vigencia de la norma, el artículo 86, inciso A de la ley 27430, establece que las operaciones en ciernes estarán alcanzadas en tanto el enajenante, es decir, el vendedor del inmueble o el cedente, hubiera adquirido el bien a partir del 1 de enero del año 2018. Es decir, que aquellos bienes preexistentes a la reforma, cuando el sujeto los vaya a vender, la ganancia no va a pagar impuesto a las ganancias, sino que esa renta va a pagar, o mejor dicho, la operación va a pagar tan solo el impuesto a la transferencia de inmuebles. Y por otro caso, en el caso de lo que son bienes recibidos por herencia, legado o donación que el individuo vaya a vender, cuando el causante o donante los hubiera adquirido con posterioridad a esta fecha, es decir, si el donante adquirió el inmueble que hoy dona y que el receptor vende, obtiene una ganancia, si el donante lo ha adquirido con anterioridad al 1 de enero del año 2018, por supuesto la ganancia por la venta no va a estar alcanzada y pagará el ITI. Ahora bien, la cuestión central medular que surgió a partir de esta modificación era la definición de qué se entiende por compra, es decir, cuándo se entiende que el sujeto ha adquirido el bien en virtud a que este es el elemento determinante para saber si la venta ulterior está alcanzada. Cuando analizamos el tema, previo a conocer esta reglamentación en varias conferencias que hemos dado, yo tomaba como parámetro la modificación que tuvo el artículo 3 de la ley en referencia a cuál es el momento en que se considera la venta de un inmueble. Lo importante de la reforma es que históricamente este artículo se refería al concepto de enajenación, cuando se considera la enajenación del inmueble. Ahora la reforma habla de enajenación y habla también de adquisición. En consecuencia, debe tenerse como parámetro esta cuestión. El artículo 3 dice que tanto la enajenación como la compra del inmueble está dada a partir
de que tengamos la escritura alternativa de dominio o el boleto con posesión. Sin perjuicio de esto, el reglamento, a mi juicio, ha sido bastante generoso con el contribuyente en función a considerar cuáles son las inferencias que toman como configurada la adquisición a la que se hace referencia en la modificación de la ley, atento a lo que prevé el artículo 86 inciso A de la 27430. Entonces se dice que se ha configurado la adquisición a la que hace referencia, primero que se hubiera otorgado la escritura alternativa de dominio, cuestión que prevé obviamente el artículo 3º de la ley, con lo cual si la escritura alternativa de dominio se hizo a partir del año 2018, pues entonces no estará esto, mejor dicho, estará grabada la venta en ganancias. Segundo, si se suscribiera el boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se obtuviera la posesión. Tercera excepción, si se hubiera adquirido el boleto de compraventa u otro compromiso similar, o se hubieran adquirido los derechos sobre los inmuebles. Es decir, que si hubiera ocurrido esto en el 2017, es decir, haber tenido el boleto sin que tuviera posesión, también se da por configurada la compra y en consecuencia la vuelta ulterior no estará alcanzada. Y finalmente, si se hubiera producido el ingreso al patrimonio del causante o donante en caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación. Finalmente, se establece que en el caso de obras en construcción sobre inmueble propio, la enajenación del inmueble construido quedará alcanzada por el impuesto a la transferencia de bienes en la medida en que la obra de construcción estuviera viva, digamos, a partir del 1 de enero del año 2018. Otras cuestiones importantes previstas en este proyecto de modificación están referidas a la consideración de la fuente, es decir, el vínculo jurisdiccional del inmueble y de los derechos sobre los inmuebles. Entonces se define que serán ganancias de fuente argentina las generadas por la transferencia de derechos sobre inmuebles cuando el inmueble sobre el cual se ha constituido el derecho se encuentre situado en Argentina. Bueno, hacía falta naturalmente esta definición, atento a poder configurar la potestad tributaria del fisco sobre quién es el sujeto que está obteniendo este beneficio. Por otra parte, se define que en el caso de las ganancias producidas por las transferencias de estos derechos a los cuales hacemos referencia, se consideran incluidas en el inciso K del artículo 45, es decir, son rentas de la segunda categoría, son rentas que deben liquidarse por lo percibido y naturalmente habrá que sobre estas transitar por el arduo camino de analizar la conceptualización que el legislador les ha dado en los artículos incorporados a continuación del 90 en la reforma tributaria. Otra cuestión importante a considerar es el valor al cual hace referencia ahora el artículo 4 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en relación al valor a considerar en el caso de donación, herencia o legado de un bien inmueble. Recuerden que esto fue modificado por la Ley 27430 y la disposición que estaba vigente en el artículo 7º del reglamento en relación a que en el caso de no poder considerarse el valor de ese inmueble que se incorpora vía donación o legado en cabeza del receptor, que es el valor residual que existía al momento de la transferencia en cabeza del donante, hoy la ley hace referencia a que ese valor de adquisición será el valor de plaza a la fecha de la última transmisión en la forma que determine la reglamentación, con lo cual el reglamentador debe ser quien defina el alcance de esta norma, es decir, cómo haremos para determinar cómo evaluar o cómo considerar este valor de plaza. En este sentido, el proyecto de reglamento establece que se considerará como valor de plaza del bien a la fecha de incorporación, al momento, digamos, de la incorporación por parte del receptor. Este valor deberá surgir de una constancia emitida y suscrita por un corredor público o inmobiliario o por otro profesional matriculado cuyo título le permita la emisión de tales constancias, o eventualmente de una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional
provincial, o a la Ciudad de Buenos Aires le hace Banco Nación, Banco Ciudad o eventualmente algún banco provincial. Ahora, en relación a los inmuebles ubicados en el exterior, la evaluación deberá surgir de dos constancias emitidas por un corredor inmobiliario o una entidad aseguradora bancaria del país respectivo, y en este caso, de esas dos deberá tomarse la menor. Esto es en relación a cómo considerar el alcance del artículo 4 modificado de la ley. Seguimos. En el caso de que el inmueble que se vende sea destinado a casa habitación del contribuyente, saben ustedes que la renta obtenida va a quedar eximida por el inciso del artículo 20. Lo que naturalmente deberá decir el reglamento es qué debe entenderse por casa habitación, y de hecho se reglamenta diciendo que debe entenderse por casa habitación aquella que tenga como destino la vivienda única familiar y de ocupación permanente del contribuyente. En ese sentido, el reglamento ha sido un tanto restrictivo en virtud de considerar que podemos eximir tan solo la venta de una casa habitación, más allá de que el contribuyente pudiera tener más de una casa habitación que utilice como vivienda permanente. En este caso, la exención estará limitada a la venta de tan solo una, evidentemente por el hecho de considerar restrictivo el alcance de la disposición legal. Vamos ahora al tema de la indemnización por despido. Saben ustedes que este tema trajo bastantes cuestionamientos por parte de la doctrina. Me refiero a la incorporación que se hace en el artículo 79 de la ley. Recuerden ustedes que cuando fue el proyecto de ley al Congreso Nacional, la intención del Poder Ejecutivo fue la de eximir, mejor dicho, eliminar del ámbito de imposición a las otras exentas indemnizaciones por despido o regular antigüedad, en virtud de la doctrina de la Corte en la causa Cuevas, en la causa de Lorenzo Amelia, referido al entendimiento que la Corte Suprema de Justicia había realizado sobre que estas indemnizaciones productas del distracto de la relación laboral genera la finalización de la fuente productora de renta, la extinción de la misma, y en consecuencia esta renta en ciernes resultaba no gravada. De hecho, el proyecto de elevación que prevé la no sujeción a gravamen hace referencia a la causa Negre de la Corte, que evidentemente se ha transformado en un leading case. Cuando esto fue al recinto, en el recinto de diputados, la oposición consideró que no era oportuno no sujetar a gravamen a las indemnizaciones por despido, y se incorporó, recuerden ustedes, un párrafo del artículo 79, en el cual se dispone que sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, dándole una cuestión de nuevo hecho imponible, si ustedes quieren, para quienes se desempeñan en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según establezca la reglamentación, y a esto nos referiremos, quedarán incluidas en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con motivo de las de vinculación laboral, cualquiera fuera su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos por la normativa laboral aplicable. Es decir, que a partir del 1 de enero del año 2018, cuando se pague una indemnización por despido a un individuo que tenga un cargo directivo o ejecutivo y el monto o el quantum de lo que está recibiendo supere los parámetros establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo, por la diferencia esto va a estar alcanzado y no gozará de la exención prevista en el inciso I del artículo 20. La menuda tarea que tenía el reglamentador, que está plasmado en este proyecto, es determinar qué se entiende por cargo directivo ejecutivo de empresas públicas y privadas. Si me permiten, a mi juicio no ha sido demasiado feliz, por lo menos el texto que tengo a la vista para comentarles, en virtud de que ha extendido, a mi juicio, demasiado el alcance de la eliminación de la exención, en tanto y en cuanto se plantean dos condicionamientos para estar dentro del encuadre
repito una vez más, perder el beneficio exentivo. En primer lugar, que estos sujetos se hubieran desempeñado dentro de los 12 inmediatos meses anteriores a la fecha de la desvinculación en cargos, en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados. En este punto creo que no se está cumpliendo la disposición legal que pone una I diciendo que tiene que ser un cargo directivo ejecutivo, y acá se está refiriendo a un individuo que tiene una posición gerencial, por supuesto que no tiene una consideración de director ni directivo, por el solo hecho de estar involucrado en la toma de decisiones o ejecución de las mismas cuando las mismas estén referidas a una decisión tomada por la Asamblea de Accionistas o órgano similar. Primera consideración. Segunda consideración, cuando la remuneración bruta tomada como base para el cálculo de la indemnización supere al menos 20 veces el salario mínimo vital y móvil, es decir, estamos hablando de unos 200.000 pesos brutos, pesos más, pesos menos, montos que realmente no son demasiado significativos y en consecuencia, digamos, no estaría de alguna forma receptándose la doctrina de la Corte. Yo creo que esto va a seguir generando cuestiones controversiales porque se está revirtiendo más allá de la disposición legal. No se estaría considerando el espíritu que le pretendió impregnar el Poder Judicial, y esto colisionará seguramente y motivará reclamos en la justicia. En relación a la definición de empresas públicas, se dice que son las comprendidas en el inciso B del artículo 8 de la Ley 24.156 o normas similares dictadas por las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hasta aquí el proyecto de reforma referido a, repito, indemnización por despido y el tema de la venta de inmuebles. Otra cuestión importante que trajo la reforma y que amerita, digamos, que el reglamento ponga en blanco y negro algunas disposiciones para viabilizar, si ustedes quieren, la aplicación concreta, está referida a el tratamiento que se le da a partir de la reforma a los dividendos que vayan a distribuir las sociedades de capital. Recuerden ustedes que esto viene a cuento de una modificación del artículo 46 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en tanto y en cuanto el otrora concepto de no computable de los dividendos pasa a ser ahora computables y grabado por el impuesto a las ganancias, es decir, se establece que los dividendos en dinero o en especie serán considerados como ganancia grabada por sus beneficiarios, cualquiera sean los fondos empresarios con que se efectúe el pago. Es decir, que el dividendo distribuido por la sociedad de capital pasa a estar alcanzado por la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Y cómo es que pasa a estar alcanzado? Bueno, porque recuerden ustedes que el objetivo de la reforma fue favorecer la actividad de las empresas, reduciéndole la carga fiscal. Recuerden ustedes que la tasa del 35 para los ejercicios que arrancan desde el 1 de enero del año 2018 y por 2 ejercicios fiscales baja al 30 y posteriormente a partir del tercer año baja al 25. En consecuencia, si las empresas deciden retener las utilidades y no distribuirlas, gozarán de hasta un 10% de reducción de la carga fiscal. Ahora, si estas utilidades se fueran a distribuir vía dividendo, el dividendo va a estar grabado en cabeza del beneficiario, en cabeza del preceptor, del accionista, con tasas que, bueno, serán del 13% o el 7%, en la medida en que la tasa de imposición respectivamente sea el 25 o el 30%. Esto es, repito, para los ejercicios que arranquen desde el 1 de enero del año 2018. Ahora bien, es importante considerar cuál fue el alcance que le dio el legislador a esto. ¿Por qué? Porque el dividendo está alcanzado en cabeza del accionista. Naturalmente debemos remitirnos al tercer artículo romano incorporado a continuación del 90 de la ley, donde se considera los aspectos, digamos,
operativos, si ustedes quieren, de la metodología en que tiene que ser esto ingresado. Y esto dice que el impuesto será retenido en la fuente por el sujeto pagador de estos dividendos, pero habla de retención a secas, es decir, se infiere que va a salir en el futuro un régimen retentivo en cabeza de las empresas, las cuales tendrán la obligación de retener el impuesto que debe tributar el accionista y este tomará como paga cuenta, es decir, en ningún momento en este punto estamos hablando de retención con carácter de pago único definitivo, eso creo que queda claro, más allá de que a continuación sí se habla de retención con carácter de pago único definitivo, bajo la inferencia, bajo la hipótesis de que el accionista sea o bien un sujeto no inscripto en el impuesto a las ganancias o eventualmente un beneficiario del exterior. Si el accionista es un beneficiario del exterior o eventualmente un sujeto que no esté inscrito en ganancias, pues entonces ahí sí la retención operará con carácter de pago único definitivo. Bajo este supuesto, bajo este análisis que estamos haciendo, el legislador ha previsto adicionalmente la incorporación de un artículo a continuación del 46, que todos lo hemos analizado, que todos lo hemos criticado muchas veces, en virtud de la modificación en lo que es el nacimiento del hecho imponible, el impuesto a las ganancias para el caso de dividendos. Hasta la reforma, el hecho imponible para los dividendos nacía en el caso de la puesta a disposición. Hoy nace con el pago del dividendo o la puesta a disposición. Con lo cual, el artículo 46 incorporado, el 46.1 si ustedes quieren, lo que hace es definir una serie de inferencias, de presunciones, en virtud de las cuales podemos tener idea de cuándo estamos en presencia de ese efectivo pago y en qué momento se dispara, se percute entonces el dividendo. El inciso A del artículo incorporado a continuación del 46 habla de cuando se retiren fondos por cualquier causa o importe. En este caso, la reglamentación lo que viene a hacer es definir cuándo estamos en presencia de un retiro de fondos. En este punto tiene que tener en cuenta que los fondos deben considerarse en virtud o en línea con la existencia de resultados acumulados que no hubieran pagado previamente el impuesto a la ganancia a la tasa del 35%. Es decir, ese stock de resultados acumulados que yo tengo con anterioridad a los ejercicios que arrancan el 1 de enero del año 2018, naturalmente no van a sufrir esa retracción vía retención y no van a estar alcanzados porque esa renta pagó el 35%. Tan solo va a estar alcanzado en la medida en que vayamos a tener que pagar la tasa del 30%. Ahora, evidentemente, lo que trae a colación el reglamento es el momento en que sí el sujeto que paga el dividendo va a estar obligado a retener. Y esto va a estar dado en la medida en que se dispongan de fondos, cualquiera sean estos, por rentas que no pagaron el 35, sino que pagaron el 30, es decir, esas rentas que pasan a estar alcanzadas por el impuesto correspondiente del 13% o del 7%. Yo creo que el reglamento en algún momento confunde el hecho de que no estamos en presencia de una responsabilidad sustituta, porque más allá de que la empresa tenga que retener el impuesto como paga cuenta, en alguno de los artículos se debe, se le da la pauta a la compañía de que a la finalización del ejercicio, cuando se tome conocimiento de que se han efectuado retiros a cuenta y que el sujeto no sufrió la retención, bueno, es la empresa quien tendrá que realizar una comparación entre todo el impuesto retenido versus el que debió retenerse y a la finalización del ejercicio fiscal se obliga a la empresa a realizar el pago correspondiente, que es el impuesto que evidentemente no se retuvo nunca, con lo cual habría que clarificar si el reglamento, vía reglamento, pretende que acá hubiera una responsabilidad sustituta. Creo que esto debería revisarse. Por otra parte, en la medida en que hubiera habido retiros sobre los cuales no hubiera que haber pagado el impuesto correspondiente, porque no hubiera utilidades líquidas irrealizables, pues entonces lo que debe entenderse es que aplica el artículo 73 referido a
disposición de fondos. También en el caso de retiro de fondos, debe entenderse que no debe configurarse la retención en ciernes cuando el retiro que hubiera hecho el accionista hubiera sido hecho en operaciones consideradas en interés de la empresa. Bueno, en este sentido, debemos entender que por alguna razón este sujeto retiró fondos no para su propio beneficio, sino para interés de la compañía. Por otra parte, se entiende que cuando el monto de la retención que hubiera hecho la empresa hubiera excedido el monto correspondiente por alguna devolución que hubiera hecho el accionista, la empresa deberá devolver el impuesto que ha retenido. Estimados colegas, esto va a ser muy complejo de aplicar y fundamentalmente muy complejo de fiscalizar en virtud a que se entran a tallar cuestiones atinentes a si esto está grabado, si esto no está grabado, si hubo que retener, si no hubo que retener, y eventualmente la devolución y la aplicación del artículo 63. Creo que esto va a generar complicaciones. Otra cuestión es a considerar, el inciso B del artículo 46, inciso 46.1, contempla también una inferencia de que los titulares, propietarios o accionistas de las sociedades tengan el uso, goce por cualquier título de bienes muebles e inmuebles. Bueno, esta retribución no se inferirá en la medida en que pueda demostrarse que el uso de los bienes hubiera generado una retribución inferior a la prevista, es decir, si esta cesión que estamos analizando hubiera generado una suerte de retribución en cabeza del accionista, pues entonces no habría este dividendo ficto que estamos considerando. Por otra parte, en el caso de que cualquier entidad hubiera garantizado con bienes propios compromisos del accionista, bueno, tampoco debemos entender que debe aplicarse el impuesto cuando exista una retribución por otorgamiento de esta garantía. Por otra parte, en el caso de existencia de gastos realizados, me refiero al inciso inciso E del 46 incorporado, cuando hubiera gastos correspondientes al accionista por las cuales la empresa hubiera asumido el pago, y esto inferiría un pago de un dividendo, bueno, debe entenderse en qué momento estas operaciones entran dentro del giro de la empresa, es decir, cuando sea necesario para obtener, generar y mantener ganancias grabadas. En este sentido, no deberán considerarse a los fines dispuestos por el artículo incorporado a continuación del 46, siempre que las mismas sean realizadas en condiciones de mercado entre partes independientes. Eventualmente deberemos hacer tallar una vez más el artículo 73. Y finalmente, para terminar, el inciso F, repito, del artículo incorporado a continuación del 46, cuando se refiere a que se hubieran entregado sueldos, pagados sueldos, honorarios o cualquier retribución que excediera las pautas vinculadas a los topes deducibles para los honorarios o ciertas retribuciones, debiera entenderse, dice la ley, que estamos hablando de un dividendo ficticio, mejor dicho, un dividendo no ficticio, sino un dividendo, en resumidas cuentas, grabado por el impuesto al 13 o al 7. Bueno, en este caso lo que establece la norma es que a los fines de demostrar la realización de estas operaciones como se hubieran fijado entre partes independientes, aquí lo que entra a tallar es un informe de un contador público, el cual deberá considerar que esto es viable. Y para complejizar aún más la situación, bueno, en la medida en que sobre estas rentas en cuestión se hubiera retenido el impuesto a las ganancias vía salario, vía horarios, y que en definitiva esto debiera ser un concepto pasible de la retención de dividendos, se prevé que las empresas deban ingresar el impuesto correspondiente a la retención vía dividendos, debiendo devolver el impuesto que ya pagó el empleado vía retención o vía retención de relación de dependencia o honorarios, lo cual, bueno, me parece una vez más bastante complejo que la empresa tenga que hacer este análisis. Evidentemente creo que deberá simplificarse. En todos los casos, obviamente, estará la pluma del fisco para volver a reglamentar esto si hubiera alguna complicación. Y recuerden que para cualquier consulta
Pueden hacerlo a través de nuestro sitio web www.mrconsultores.com.ar, que está aquí debajo en el Zócalo, y al mail info@mrconsultores.com.ar, e incluso me pueden seguir en Twitter, en la red social, si lo desean. La dirección es @mrconsultores3. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradezco a todos la atención que me han dispensado y espero verlos prontamente en el próximo micro.